quiero recibir al doctor Diego Sarasola, que es psiquiatra, especialista en neuropsiquiatría y neurociencias y director del Instituto de Neurociencias Alexander Luria. Y días atrás, Diego destacó la importancia de los tratamientos que se realizan con cannabis farmacéutico y también sobre tratamientos de las epilepsias refractarias con cannabis, y vamos a hablar de este tema. Diego, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. A la gente ahí en Bahía Blanca y gracias por llamar. Gracias, Diego. ¿Cómo está la tarde allí en Buenos Aires? Hermoso, acá es una tarde hermosa, despejada, fresca, la verdad, muy, muy linda. Bueno, casi primaveral, tienen 19 grados en la capital. Sí. Hermoso. Sí. Diego, cuando comenzó el cannabis medicinal, fueron varias las voces controversiales que se alzaron, que no podría ser, que después, bueno, la casuística y también los pacientes demostraron todo lo contrario, que suministrada, administrada y bien recetada, trae grandes resultados. Sí, está muy bien y es correcto lo que dice, suministrada y bien recetada. Digamos, para poner un poco en autos por ahí a la audiencia que no está, si bien se nombra mucho, hay que aclarar algunas cosas. Cuando uno habla de cannabis farmacéutico, cannabis medicinal, lo que está hablando es de tratamientos hechos con derivados de la planta de cannabis. La planta de cannabis tiene más de 400 elementos químicos. Para simplificar la cuestión, hay dos fundamentales. Uno es el THC, que es el psicoactivo, el que, entre comillas, pega, para decirlo de algún modo fácil, del uso recreativo, el que se fuma, y otro es el cannabidiol, el CBD, que es el compuesto en cuestión ahora con el tema de la epilepsia. No tiene psicoactividad, no tiene efectos de ese tipo, y sí tiene un claro efecto anticonvulsivante. Entonces, como usted bien describió, con el cannabis hay dos tipos de sesgos, para los dos extremos. El sesgo favorable, que también es erróneo, que nos hace pensar, como recuerdan como ustedes ahí, como lo que pasó con la aloe vera, que tenía 2.721 propiedades, más o menos. Exactamente, sí. Bueno, que a muchas personas que tienen propiedades le dicen aloe vera porque tienen más propiedades. Sí, exactamente. Bueno, algo parecido pasa ahora un poco con el cannabis cuando uno escucha testimonios. Parece que sirviera para todas las enfermedades, cosa que claramente no ocurre con ningún producto en medicina. Quizá el producto que más se ubica en ese sentido son los corticoides, pero tampoco es que sirven para todo. Esto es importante lo que dice Diego. El cannabis no es que sirve para absolutamente todas las enfermedades, y hay que hacer hincapié en esto. Tiene que estar perfectamente prescripta, recetada y bien administrada. Claro, y con una evidencia que lo respalde. Claro. Por el otro lado, es cierto también que hubo un sesgo muchas veces de la comunidad médica, de mucha reserva, bueno, por lo que tenemos el cannabis, su uso como droga psicoactiva, el uso ilegal. Entonces que también costó, cuando dice que hay pocas investigaciones, bueno, hay que entender que es una sustancia prohibida hasta anteayer, aproximadamente, ¿no? Desde el punto de vista metafórico, digo. Y todavía eso, ahora no, ahora la sociedad médica está mucho más abierta, los neurólogos es una molécula que conocen, pero bueno, la ciencia lo que siempre trata de hacer es eliminar los sesgos o limitarlos. Entonces, nada mejor para reivindicar el adecuado uso que hacer estudios científicos. Lo que pasa es que lo que hay que entender a veces es que los tiempos de la ciencia para hacer investigación, para hallar evidencia, obviamente no son las urgencias de la gente. Y desde el punto de vista de las epilepsias, tratamiento es el que mayor aceptación con cannabis medicinal recibe, o está dentro de ese top 5? Está dentro de ese top 5, y ahí hay varias cosas importantes. Primero, el uso de cannabis medicinal en epilepsia, de cannabis farmacéutico, es para epilepsias refractarias. Las epilepsias refractarias son un subgrupo de las epilepsias, aproximadamente el 30%, en que se caracterizan justamente, como su nombre lo dice, por la refractariedad. No es que sean un tipo de epilepsia en especial, sino que son aquellas epilepsias, clásicamente la define como que no responden a por lo menos 2 tratamientos distintos con drogas a alta dosis. Ahí surge la primera aclaración, o sea que el cannabis aparece para ese subgrupo, y tampoco es que va a mejorar a todos. Pero hay estudios científicos importantes, publicados en revistas como New England, o sea, en revistas de mucho prestigio, que demostraron que sí funciona en ese caso. Hablamos de cannabis muy rico en CBD. Cuando usted dice ese top 5, bueno, pues justamente también se plantea el uso de derivados de cannabis medicinal en náuseas y vómitos por quimioterapia, en espasticidad, en esclerosis múltiple, hay varios usos. Pero la aprobación de ANMAT, que fue como la gran noticia en esta época, de un producto nacional para epilepsia refractaria, tiene que ver con la aprobación justamente para esa patología, o para ese grupo de patología. Y desde el punto de vista de que el paciente diga la verdad, el paciente
a ver, digo el del paciente porque algunas veces el paciente le pide al médico, le pide al facultativo, no cabe la posibilidad que me trate con cannabis. Es prudente que, bueno, el paciente no digo la desesperación, pero ante la avidez de poder solucionar su patología, bueno, hace todas las preguntas habidas y por haber, después caerá en el facultativo de decirle si cabe o no el tratamiento. Claro, ahí usted describe un escenario que ojalá se diera siempre así, que es con un facultativo en el medio. Lamentablemente, la popularización y el auge de cannabis ha hecho que muchas veces la gente no concurra al médico, haga los tratamientos por su cuenta y ahí se expone a un doble riesgo. Primero, hablando específicamente de epilepsia. La epilepsia son un grupo de patologías serias que exigen de los neurólogos incluso a veces una subespecialidad, que sean especialistas en epilepsia. Y segundo, es que los pacientes en realidad muchas veces acceden por mercado negro a preparados que uno no tiene clara evidencia de qué concentración tienen, cómo están hechos. Entonces, en ese punto, en la situación que usted describe, se acercaría bastante al ideal, por lo menos la pregunta con el médico especialista, y que sea el médico especialista el que acompañe ese tratamiento, que lo indique y que lo controle. Porque, por ejemplo, no se suele decir, pero el cannabis farmacéutico interactúa con drogas clásicas usadas en la farmacopea, ya que entonces pueden afectar el hígado. Todas esas cosas los médicos actualmente lo saben. Yo creo que la apuesta acá más importante es educar a la comunidad médica, y eso se está haciendo, en las características del cannabis farmacéutico. Seguro. Diego, excelente, la verdad que, y aparte me dejó muy pero muy en claro algo que es fundamental: hay que ir al médico, al especialista, y que sea el especialista que haga la receta y no caer en manos de gente que no está facultada para tal fin. Un abrazo, Diego, gracias por este momento. No, por favor, si usted me permite 30 segundos... Sí, adelante, cómo no. Perdón, pero me siento siempre obligado. Me he estado hablando últimamente y quería también transmitir a la comunidad lo siguiente. Yo soy médico, estamos en pandemia, hay que cuidarse, pero quiero transmitirle a su audiencia, haciendo uso de este tiempo que gentilmente me da, de la importancia de no abandonar los controles médicos. Estamos viendo, y seguramente ahí en Bahía Blanca también lo deben ver, que muchos pacientes, por el temor, por el confinamiento, por el fantasma de me contagió COVID, que por supuesto está bien y hay que cuidarse, pero que no están yendo cuando deben ir. O sea, pacientes con dolor en el pecho que pueden estar cursando un infarto y no se animan a ir a una guardia, pacientes con hormigueo en una parte del cuerpo pueden estar cursando una ACV y no van a una guardia. Entonces, quería aprovechar este momento para transmitirle a la comunidad que recuerden que, más allá de COVID, todos tenemos patologías médicas que deben ser controladas. Hay que ir tomando los recaudos, en los lugares hay protocolos, pero que no abandonen sus controles, porque estamos viendo, además de la pandemia, un verdadero problema en las patologías que ya tenían los pacientes y que carecieron durante todo este año y que va a seguir de los controles adecuados. Así que bueno, le agradezco mucho poder comunicar este mensaje. No, y aparte que es muy importante para reforzarlo y profundizar sobre esto, que las personas continúen con sus tratamientos y sus controles para evitar males mayores. Diego, un abrazo y gracias por sus conceptos. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y saludos a todos por allá. Igualmente, el doctor Diego Sarasola, psiquiatra, especialista en neuropsiquiatría y neurociencias, director del Instituto de Neurociencias Alexander Luria, hablando sobre el uso medicinal de el cannabis.